Un Boca alternativo empató con Independiente en la Bombonera y evidenció por qué sin su mediocampo titular su juego se resiente demasiado. En este video vamos a analizar las claves tácticas del 1-1 con el rojo y por qué sin mediocampismo no hay paraíso. Arrancamos. Más allá de que el análisis vaya a estar enfocado principalmente en lo que hizo Boca con la pelota y lo que sobre todo no pudo hacer sin su mediocampo titular, quiero arrancar este video hablando de un aspecto que modificó Boca en la presión y que me pareció como mínimo interesante más allá de que no lo hayamos visto demasiado. Y es que Boca, cuando tenía que presionar la salida de Independiente, se estructuraba en un 4-4-2 un poco más canónico, con Romero como segunda punta de Jiménez, con Herrera saltando sobre el sector derecho, Velasco por izquierda, Belmonte un poco más adelantado y Rey Domenech, que no sale en pantalla, como ese 5 más compensador. Pero cuando Boca no podía recuperar, como va a ser en esta situación, con la pelota que le llega a Zavala, que busca el envío directo para Ábalos, que crea una buena separación con un Figal, que más allá de que en esta jugada no lo va a salir a marcar, en líneas generales lo controló bastante bien. A partir de ahí, Independiente puede avanzar, puede progresar, juntar pases y hundir a Boca. Y acá vemos esto que comentaba, porque, lo dicho, Boca en salida rival era un 4-4-2, pero cuando no la tenía y tenía que replegarse en su propia mitad de la cancha, Ángel Romero era un volante más. Replegaba como quinto mediocampista y Boca quedaba con un 4-5-1, con sus respectivos pros y contras. ¿Por qué? Porque Independiente tiene 3 jugadores contra apenas uno, que es Milton Jiménez. Un Milton Jiménez que también hay que mencionar que lo vimos haciendo un partido bastante flojo en términos de despliegue y sobre todo de efectividad con las limitaciones ya conocidas con la pelota y que tenía que gestionar un espacio muy considerable para el ritmo competitivo que venía teniendo, que era prácticamente nulo. Cuestión que Boca, siendo un poco más pasivo en la primera línea, al mismo tiempo tenía una mejor y mayor cobertura de espacios ante un Independiente que tendía a partirse. Si no, fijémonos dónde está Pérez Cursi, el 8 de Independiente, y Malcorra, el 10. Muy cercanos o muy alejados de Marcone y mucho más cercanos a los delanteros. Algo habitual en Independiente, por otro lado. Cuestión que lo Mónaco, con una buena progresión, un central que venía el año pasado de hacer tal vez uno de los mejores encuentros que le he visto a un central del equipo rival en la bombonera, avanza con la pelota, toca para Arias, Arias para Pérez Cursi, pero lo Mónaco, en un bache considerable desde hace tiempo, pierde la pelota con Jiménez y acá Velasco arranca con terreno ancho para correr, lo encuentra Belmonte y a partir de acá, con la espalda de Arias muy expuesta, es Pérez Cursi quien tiene que asistir a la cobertura. Pero fijémonos cómo mientras la pelota y la acción se desarrolla por el sector izquierdo, con Velasco eludiendo a su marcador y llegando prácticamente hasta la línea de fondo, Ángel Romero por el sector opuesto está picando en diagonal hacia el punto de penal. Sitio donde va a terminar la acción con un buen centro con la zurda de Velasco y el cabezazo de Romero ante un Zavala que está pendiente de la pelota y no de su marcador. La pelota termina en las manos de Rey, pero en todo caso es una adaptación que las pocas veces que Independiente, sobre todo en la primera mitad, más en la segunda, logró hundir a Boca, le dio algún que otro rédito con sus extremos, contragolpeando ante un Independiente que tendía a partirse. Ahora, centrándonos un poco en lo que nos atañe principalmente, creo que es imposible entender cómo Independiente por momentos tuvo tantos espacios para correr, y lo que vamos a ver sobre todo en esta jugada que es la del 0-1, sin ver cómo Boca estaba parado con la pelota. ¿Por qué? Porque tenemos a un Rey Domenech que en esta jugada recibe desde la base, cercano a él, André Herrera, y más desprendidos tanto Toto Belmonte, en esta zona de acá, prácticamente como media punta, y Velasco por este sector, con un Romero que también tendía a retroceder mucho más. Y Braida aislado por el sector opuesto, sin un apoyo cercano ante una jugada que por otro lado se desarrolla
por el sector opuesto. Pero ¿qué va a pasar? Que Ander Herrera va a tender a retroceder. Herrera le marcaba que la jugada fluya hacia el sector derecho de Rey Domenech, en cambio va hacia el otro, hacia el lado izquierdo. Pellegrino que toca con Braida. Braida, ante su perfil cambiado y sobre todo la falta de apoyos en esta zona más bien intermedia de un futbolista que, como Tomás Aranda, por ejemplo, pueda recibir, orientarse y encarar la última línea con poco tiempo de decisión, tiene que recortar hacia adentro, busca el pase de seguridad para Belmonte y Belmonte que toca para Herrera. ¿Qué pasa? Y que fue una constante durante todo el partido. Que este espacio entre Lo Mónaco y Arias, que en parte vimos cómo Velasco lo expuso en la primera situación de peligro de Boca en el partido, con ese centro para Romero hacia el punto de penal, bueno, este espacio fue constantemente expuesto por Independiente y Boca tenía vías para atacarlo. Y en este caso vamos a ver cómo Herrera, que recibe separado de Marcone, va a controlar y a la primera de cambio hacerse el espacio, conducir y buscar esto. Buscar esto, este pase en profundidad para el desmarque de Malcom Braida. Un Malcom Braida que cuando ha jugado en este rol más de lateral izquierdo ha tendido a ir mucho más hacia adentro, atacando esa zona entre el 4 y el 2. Cuestión que el pase iba bien encaminado, que no se puede decir que la trayectoria no fuese buena, más allá de que creo que acá el que comete el error es Braida porque tira el desmarque un poco más rápido de lo que viene el pase. Viene esta situación en la que la pelota le rebota en la mano a Arias, más allá de que el árbitro Andrés Merlos no considerase eso como sancionable. Recupera Independiente y a partir de acá vamos a ver cómo se desarrolla todo. Un Braida que es el lateral izquierdo de Boca, que está en esta posición, que termina la jugada, en esta función prácticamente de segunda punta por izquierda, va a dejar muy expuesto su costado ante este juego directo de Rey para Malcorra, que gana la segunda jugada, se impone sobre Rey Domenech, y este toque de primeras de Abaldo lo aclara todo, porque la pelota le llega a Gutiérrez, totalmente libre a la espalda de Braida, tiempo y espacio de todo el mundo para conducir, y acá vemos cómo queda descoordinada la línea defensiva de Boca, con Pellegrino que tiene que asistir a la cobertura ante un Braida que corre muy de atrás, el espacio infinito entre los dos centrales, Barinaga que viene en esta zona, y al momento del centro, fíjense con cuánta gente carga Independiente el sector opuesto. Porque está Ábalos entre Figal y Barinaga, y a su espalda vienen Malcorra y Abaldo. Es un 3 contra 2 clarísimo, en el que Rey Domenech también corre desde atrás, y si bien Ábalos llega a tocar la pelota, esto lo mueve a Marchesín, lo saca de su eje, Marchesín se tira pensando que la pelota le va a quedar a Malcorra, queda atrás, pelota para Abaldo, todo el arco expuesto, y el remate es muy bueno, más allá de que el contexto era muy favorable, pero todo nace de un Boca que ataca rápido, se precipita, y que como ataca con una posición y con un futbolista en general tan sensible en el retroceso como es un lateral, termina dejando su sector expuesto, y a partir de acá Independiente, aprovechando también las falencias de Boca para defender por el sector derecho, factura y convierte lo que era el 1-0. A partir de ahí vimos una postura de Boca mucho más acentuada en su dominio, sobre todo también por la intención de Independiente de replegarse varios metros en su propia mitad de la cancha y que sea el local, en este caso Boca, quien tuviese la responsabilidad y que a partir de ahí pudiese dejar esos espacios que, como en el gol, Gutiérrez, Ábalos y Abaldo aprovecharon junto con Malcorra. Y vamos a ver cómo Alan Velasco, que leí muchas opiniones, creo yo,
un tanto sesgada sobre su partido, evaluándolo como si fuese ese futbolista que justamente en el rojo causó tan buena impresión, que en la MLS antes de sus roturas de ligamentos también generó mucha expectativa, y creo que estamos ante un Velasco al que lo debemos evaluar de otra forma, pero más allá de ese cambio de criterio, considero que su partido estuvo lejos de ser malo. De hecho, un par de datos, fue el futbolista que más veces remató al arco en Boca y al mismo tiempo el que más gambetas completó con 2, ganó 10 de 11 duelos. Si lo llevamos desde el plano estadístico a lo visual, creo que hay una cierta relación. Y es que fue un Velasco que, como lo tenemos en esta secuencia puntual, fue más media punta, si se quiere enlace por momentos, pero más delantero detrás de otros delanteros que un extremo, que un futbolista de desequilibrio. La comparación con Aranda en ese sentido me parece injusta, porque Aranda es mucho más explosivo y creo que para esa entrelínea y sobre todo para el juego que suele desarrollar Boca, es mucho más coherente apostar por Aranda que por Velasco. Aún así, me parece que como perfil alternativo te ofrece características que, creo yo, por momentos resaltaron en el día de ayer. Y es que vemos cómo Figal juega directo para un Romero que creo yo que aprovechó mucho más su oportunidad que Jiménez, sobre todo en esto del juego aéreo, de la presión, de recuperar pelotas. Considero que hizo un partido mucho más ordenado, más allá de que con la pelota se le ven limitaciones y se lo ve todavía fuera de ritmo. Hay que tener en cuenta también que viene sin pretemporada, más allá de esta inactividad de 2 meses por una lesión. Gana la segunda jugada Ángel, la baja para un Velasco que recibe como media punta, porque esta posición es la de media punta, controla con dificultades, pero logra controlar al fin, y toca para Malcolm Braida, Braida que recorta hacia su derecha, busca el centro hacia el segundo palo en un teórico 2 contra 1, se desata el caos en el área rival, y aquí llega Velasco. Llega Velasco, lo dicho, en posición de delantero sombra, de mediapunta, de futbolista que aprovecha los espacios generados por otros delanteros. Eso fue Velasco en el día de ayer, más allá de que tuviese momentos en los que por gambeta, por velocidad, por explosividad, lograse desbordar. Pero tenemos que evaluar a Velasco como este tipo de futbolista y no pedirle que haga lo que hace, lo que dije antes, Tomás Aranda, porque son otras características, al menos este Alan Velasco, que ya lleva casi un año y medio en Boca, es esta clase de jugador. Y hay que entenderlo y hay que evaluarlo en función de sus características. Y lo dicho, más allá de que no muestre lo que a priori uno podía llegar a esperar cuando vino a Boca, bueno, considero que dentro de su repertorio actual, la verdad es que no hizo un mal partido. Creo que es interesante ver esta secuencia para apreciar el contraste entre un Belmonte mucho más ligado a la gestación y uno más a la finalización. ¿Por qué? Porque vemos como Figal, que por otro lado hay que destacar que estuvo bastante bien desde la intención y también desde la ejecución en términos de filtrar pases entre líneas. Considero que ante la falta de Paredes, Figal cumplió bien ese rol de primer pasador profundo. Y acá vemos como la entrega a Belmonte no es mala, pero el control de Toto es bastante deficitario en 2 tiempos. Bueno, con muchos problemas para gestionar esa pelota. Recibe muy aislado, con compañeros muy separados. Tiene que bajar Rey Domenech para jugar con él. Toca Barinaga y pasa. Herrera que lo busca a Belmonte. Un Belmonte que parte desde acá y a partir de ahí escala. Y lo vimos muchas veces así, jugando de espaldas, como si fuese un delantero más, como si fuese un futbolista mucho más similar por características a Ángel Romero o Milton Jiménez. Cuestión acá, el rebote es un poco impreciso. Aún así, Rey Domenech, con personalidad, hizo, creo yo, un buen partido del chico, teniendo en cuenta, lo dicho, el contexto, con una rotación masiva en un mediocampo que no se adecua tanto a sus características de juego, por momentos más ligado a jugar arriba que abajo. Considero que quizás
por las propias características del armado del mediocampo, pero también por una intención de juego no se le entregó tanto las llaves como creo yo que se lo debería haber hecho, sobre todo porque vimos a Belmonte ocupar un rol de gestación que tendría que haberlo tenido mucho más Rey que Toto, pero recupera por anticipación, por agresividad, por lectura y entrega con un muy buen toque de cara externa para Velasco, que ya está acá nuevamente en la entrelínea, en una zona que también Independiente expuso demasiado durante todo el partido. Cuestión, Rey Domenech lo encuentra, se perfila hacia su pierna buena, busca esta conexión con Braida a la carrera, el centro con la zurda, y acá en el despeje Boca aprovecha que tiene dos jugadores llegando por el sector opuesto, y acá considero que si bien Barinaga podría haberle hecho caso a Herrera con este pase que estaba muy claro, y a partir de ahí tirar el centro y con un Independiente un poco más desordenado poder generar una situación de gol un poco más clara, hay que decir que su decisión tampoco es mala, porque tira la pelota al área y acá nuevamente quien aparece es Toto Belmonte, en un rol el que se lo vimos mucho más en pretemporada, que no lo tuvo tanto el otro día contra Talleres y que considero que se adecua mucho más a sus características que a ser el primer receptor de la primera línea de gestación. Creo que Belmonte en ese rol cumplió mucho mejor, que tuvo más oportunidades de pisar el área contraria y que cuando se lo use en el equipo, que va a ser, entiendo que una cuestión más esporádica y pensada desde la rotación, tiene que ser esto, mucho más llegador que gestador. Y sí que me parece bastante particular y hasta fascinante que incluso habiendo recalcado todo esto que mencioné antes de la falta de intenciones, la falta de interacciones naturales para juntarse alrededor de la pelota y a partir de ahí generar juego, en el gol o en la acción previa al 1-1 de Boca, en la acción previa al penal que le comete Valdés a Velasco, vemos esto. Vemos cómo, junto con Barinaga, 3 de los 4 volantes de Boca están por el mismo sector. Belmonte, Ander Herrera y Rey Domenech. Rey Domenech en este rol de compensador que mencioné antes, Ander Herrera como primer pasador y Belmonte en esta función híbrida de volante devenido en segunda punta jugando de espaldas, en pivot prácticamente. Y vemos cómo Ander Herrera lo busca a Toto, que deja de cara nuevamente para el Vasco al primer toque con un sublime pase para Barinaga lo pone en ventaja y el centro que parece desviado la toca un futbolista independiente y Velasco por el sector opuesto llega. Y acá se produce esta comentada infracción, toca primero al hombre y no toca la pelota el defensor de Independiente, por tanto creo yo que hay argumentos como para sancionarlo. Y luego, bueno, esta acción en la que Independiente nuevamente la contracara, genera una situación de peligro a la espalda de un Barinaga mucho más subido, con un Gutiérrez que fue la perdición de Braida en el mano a mano y a su espalda, y que en este caso recibe por este sector. El centro que se va hacia el punto de penal llega Pérez Cursi ante un Boca partido y bloquea bien el tiro Pellegrino para salvar el córner y la acción previa a la sanción del penal que inicia con esto, con más mediocampismo, a pesar de que sea un mediocampismo mitigado sin sus principales intérpretes, pero con una idea madre que, independientemente del contexto y aunque no lo favorezca, sale a flote y le genera las mejores situaciones a Boca. Creo que en el segundo tiempo las prestaciones de Boca bajaron y creo que hay que volver a incluir la faceta sin balón en esto, porque al fin y al cabo es imposible distinguir, discriminar un momento sin el otro. Lo que hace con pelota un equipo repercute en lo que hace sin ella y viceversa. Y vemos cómo en esta presión, ya con la doble punta cambiada, con Jiménez y Romero afuera y Vareiro y Merentiel adentro, Boca se configuraba en un 4-4-2 un poco más tradicional, sin hacer tanto ese retroceso de un volante o, en este caso, de un delantero como Merentiel por ese sector, lo cual tenía, lo dicho, pros y contras, como todo sistema táctico, que es que podías tener
una presión un poco más cercana sobre los dos centrales, sobre Valdés y Lo Mónaco. Vemos como Merentiel está o va a saltar sobre Valdés y Vareiro está con Lo Mónaco, pero al mismo tiempo, en el ancho de la cancha tenés un futbolista menos. ¿Qué pasa? Que Barinaga, acá en pantalla, está pendiente de un Abaldo que no sale, pero que está ahí, que está puntiagudo, punzante por el sector izquierdo. Un Abaldo que había convertido hasta ahora el único gol del partido del rojo. Cuestión, que como Barinaga está por este sector y al mismo tiempo Ander Herrera está cerrado, pendiente de Marcone, el hombre libre es el lateral izquierdo, Zabala. Entonces, el pase de Rey que va para Valdés, Valdés que sin mucha dificultad, aunque con mérito, se saca de encima a Merentiel con una gambeta con el cuerpo, lo encuentra a Zabala, Zabala que tiene tiempo y espacio suficiente como para recibir y tomar la decisión, escanear y buscar a Baldo que se desprende de Barinaga, a Baldo que rebota para un Marcone que ya a este punto, con el salto de Herrera a Zabala, se convierte en el hombre libre y a partir de acá, Boca queda muy hundido. Tiene que correr hacia atrás porque el hombre libre ya es alguien de dentro y es alguien como Marcone que tiene una buena visión de juego y que le puede poner en aprietos con un buen pase para alguien en una línea superior. Marcone que lo encuentra a Arias. Hay acá un roce de Velasco. Vuelve con Marcone. Marcone que busca este cambio de frente para Zabala. Y a partir de acá recibe a Baldo muy lejos y busca este centro que captura a Marchesín, pero aún así es como en una jugada el rojo te puede hundir e Independiente tuvo varios tramos del segundo tiempo en los que se hizo protagonista sin cambiar demasiado, con los mismos intérpretes, pero aprovechando esa modificación que creo que a Boca, para atacar espacios, le vino un poco mejor, no pudo aprovecharla con un Merentiel que estuvo lejos de estar fino, tanto de cara al arco como en la toma de decisiones, como por ejemplo en una contra, en un 3 contra 2, en la que tiene el pase libre para Velasco y elige para Vareiro, que estaba muy marcado y con poco tiempo y espacio para llegar. Creo que eso terminó siendo contraproducente. Boca perdió solidez en el repliegue y al mismo tiempo no pudo aprovechar esa teórica ventaja que podía tener para atacar la profundidad. Y un poco con ese criterio y teniendo en cuenta que los últimos 15-20 minutos denotaron un cierto conformismo por parte de ambos equipos en relación con el resultado, con que el 1-1 era válido para las aspiraciones de ambos, más allá de que a ninguno le termina de convenir realmente. Creo que hay que evaluar el partido de Changuito Ceballos en ese contexto. ¿Por qué? Porque Ceballos ingresa por Velasco, en la misma ventana sale Ander Herrera, ingresa Casíbar, un volante con otras características, mucho más de despliegue que de juego, de ocupar espacios que de abrirlos con un envío mágico como podía tener el vasco Herrera, que filtró varios pases de buena categoría que no pudieron acompañar o aprovechar sus compañeros. Y Ceballos entra un poco en ese contexto, después de 2 meses de inactividad, en un equipo que había perdido consistencia desde el juego. Y creo que hay algunas evaluaciones que se están haciendo sin tener en cuenta eso. Está bien, Ceballos tiene la etiqueta de futbolista con gran sentido individual por encima de lo colectivo, más allá de que haya tenido una mejora en ese aspecto. Creo que la esencia del futbolista es esa, hay que respetarla y que queda exacerbada, queda muy realzada en un equipo que no tiene un patrón de juego claro, que no tiene una idea aplicada con consistencia como fue Boca, sobre todo en el segundo tiempo, pero particularmente en esos 15-20 minutos finales. Vemos que Figal tiene la pelota y acá Changuito Ceballos está trazando el desmarque, está indicando que él va a atacar este espacio. Este espacio que a mí me parecía interesante verlo a Ceballos en él porque Velasco tenía no la mejor dinámica para romper entre central y lateral y Braida no dejaba de ser un defensor. Entonces si rompía él y Boca no podía atacar, vemos cómo
la jugada del gol y otras más se produjeron en el primer tiempo. Figal, en cambio, opta por no mirar a los alejados, cuestión que creo que debería ser primordial, sobre todo, más allá de que después hay que ver el contexto, pero los del fondo tienen que mirar a los de arriba para ver si pueden jugar ese pase en largo. Figal, en cambio, decide aguantar y lateralizar con Barinaga. A partir de acá, otro pase atrás para intentar atraer a Independiente. Y acá sí, un buen cambio de frente para buscarlo a Merentiel tirado sobre el sector izquierdo, que la baja en un tiempo y le queda a Ceballos. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, ¿no?, lo evalúa a Ceballos por la cantidad de bicicletas poco utilitarias, poco productivas en sus términos, que tira. Acá Ceballos se va hacia la raya, marcado, bien sostenido por un Fedorco que venía de reemplazar a un lastimado Lo Mónaco, y Ceballos va a terminar en esta jugada marcado por 3. Y con el único apoyo, si se quiere, apoyo poco utilitario, pero apoyo al fin, de Merentiel por detrás de la línea de la pelota. Toda esta zona está vacía. En esta zona, en la que aparecía, por ejemplo, Ander Herrera, en la que aparecía Velasco, no hay ningún futbolista. Entonces, ¿cómo va a tener Ceballos 2 meses inactivo en un equipo que hace un tiempo ya en el partido no mostraba su mejor versión? ¿Cómo va a tener el mejor contexto para no jugar individual? Como para no buscar hacer su jugada y a partir de ahí desequilibrar y darle al equipo una posibilidad que a él no le daban. Creo que es lógico y creo que hay que considerar todas esas cuestiones porque Ceballos sí tiene una impronta altamente individual, pero también es un jugador que ha demostrado en el último tiempo que con un buen aclarado a su lado es capaz de generar. Es cierto que hasta ahora no hemos visto a Ceballos en este Boca más de mediocampismo, con Paredes, con Aranda, con Delgado, con Ascasíbar. No lo hemos visto tanto con el propio Herrera. Con el propio Herrera quizás sí más el año pasado y con Paredes ni qué decir. Pero creo que hay que tener eso en cuenta porque Ceballos prácticamente no pudo desequilibrar, pero fue porque no le permitieron desequilibrar. Porque es muy complicado que un futbolista en sus condiciones, más allá de su calidad ya conocida, sea capaz de sacarse a 3 tipos de encima. Y acá en esta jugada fuerza una falta, fuerza un tiro libre para Boca. Entonces, no es que no generó nada, no es que tuvo un pésimo ingreso. Al contrario, creo que lo que hizo para lo que había no fue malo. Por supuesto que tendrá que ir entrando gradualmente y a partir de ahí hacerlo en un Boca que le dé una mejor plataforma, que le dé mejores herramientas. Porque no tenemos que volver a un Boca puramente dependiente de Ceballos, que la reciba abierto sobre la raya sin ningún apoyo y que tira el centro con 2-3 tipos de encima, como hemos visto hasta la pretemporada, que lo sucedía al propio Boca, y que a partir de ahí, si no estaba Ceballos, no existía la amenaza del equipo. Este es otro equipo, este es un Boca que tiene una identidad de juego muy clara, que no la vimos en el día de ayer por la rotación masiva que ejerció Úbeda, a mi entender, demasiado para el contexto, demasiado para tener un partido antes del Superclásico, pero bueno, una elección que condiciona el desarrollo del partido y que aún así Boca logra sacar un punto, no ganar un clásico que venía siendo o viene siendo una de las grandes urgencias de este último tiempo y en definitiva empatar antes de la Copa y sobre todo antes del Superclásico. Y hasta acá el video, espero que te haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo, seguramente analizando lo que será este segundo partido en la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, previo por supuesto al Superclásico para el que seguramente hagamos alguna cosa especial en este canal que poco a poco está volviendo a la actividad, perdón porque los programas todavía no han vuelto, seguramente les estaremos informando cuando la agenda se descomprima un poco, pero de momento esta es la actividad que tiene Pizarra Geneise y nos estaremos viendo, lo dicho, en el siguiente vídeo. Abrazos, saludos y nos vemos. Chao.